las cosas que suceden afuera, sino de lo que Jesús está haciendo adentro de nosotros. Amén. De lo que el Espíritu Santo hace dentro de cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo, el amor incondicional del Señor, la paz de Cristo, son cosas que nos dan gozo, nos dan alegría. No se necesita que todo esté bien afuera, porque yo tengo a Jesús adentro. Quiero que me acompañe, por favor, en esta tarde a la carta a los Hebreos. Quizás uno de los capítulos más familiares, más predicados de toda la Biblia. El capítulo de la fe, la galería de hombres y mujeres de fe, la galería de los que fueron usados por el Señor. Se le nombra de muchas formas, y aún a pesar de todo lo que hemos oído, nos sigue hablando y nos sigue enseñando. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que repita conmigo: sin fe es imposible agradar a Dios. Qué interesante que la palabra que el escritor usa, la cual por cierto es inspirada por el Espíritu Santo, no dejan lugar a ninguna duda. Es imposible. No hay forma de que podamos agradar a Dios sino por medio de la fe. Así que la fe es demasiado importante, porque es a través de la fe que usted y yo nos relacionamos con Él, pero es a través de la fe que usted y yo lo agradamos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o como dice otra versión, crea que Él es. No solamente eso, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de recompensas? Gloria a Dios. Dios de galardones. Esa palabra es muy importante. Un galardón es una recompensa, un premio de Dios a quienes ponen en operación ciertos principios que Él establece en su palabra. Venimos de una semana muy gloriosa. Tuvimos la oportunidad de estar un servidor y algunos hermanos, un buen grupo de hermanos, 3 hermanos, estuvimos asistiendo solamente de la iglesia a la convocación internacional del ministerio en la ciudad de Panamá. Es el evento más importante del ministerio a nivel mundial, y esta semana, que terminó el viernes, concluyó ese poderoso evento que se tituló Levántate, Iglesia Sobrenatural. ¿Cuántos creen que la iglesia ha sido llamada a ser una iglesia sobrenatural? Muy importante. Y la verdad que la palabra que hemos recibido, la dirección de Dios, la experiencia espiritual, ha sido de verdad de muchísima edificación, de muchísima bendición. Le invito a que usted también pueda ser parte de esta clase de experiencias tan especiales, ¿verdad? Usted puede decir: bueno, pastor, pues ya pasó la convocación internacional. Recuerde que en la Semana Santa tenemos nuestra convención nacional, el evento más importante del ministerio a nivel nacional, y usted puede ser parte de eso. Hay lugar todavía, hay un paquete de hotel, de transporte, para que usted pueda asistir con su familia a la ciudad de Mérida, Yucatán. A la ciudad de Mérida, bella ciudad de Mérida, gloria a Dios. 7, 8 y 9 de abril, y toda la información está ahí atrás en el módulo de información. No se pierda lo que Dios va a hacer en nuestra convención nacional. Y bueno, estamos hablando de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé cuántas veces yo he predicado de este verso, cuántas veces lo he leído y cuántos mensajes he escuchado también de otras personas, otros pastores, líderes que han enseñado acerca de este verso, y sin embargo Dios sigue hablándome, Dios sigue hablándonos a cada uno de nosotros. Cuando creemos que lo hemos oído y que lo hemos escuchado y que sabemos lo que significa, Dios nos vuelve a hablar una vez más, porque es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Dios nos enseña y Dios nos habla de una manera muy especial
a través de las escrituras. Este verso particularmente tiene una enseñanza muy importante acerca de cómo usted y yo, de cómo la iglesia de Jesús podemos accesar a un nivel de vida más alto que el natural. La palabra sobrenatural significa algo que está por encima de lo natural, algo que está más alto, algo que está más arriba. Y eso es precisamente lo que Dios anhela que usted y yo vivamos, que seamos gente sobrenatural, que aprendamos a caminar en el reino sobrenatural de Dios, que no nos conformemos a vivir vidas naturales, sino que creamos a la palabra, que creamos a Dios, que creamos las escrituras para remontarnos a un nivel más alto que Dios anhela para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Así que el reino de Dios es un reino sobrenatural. Nosotros, como personas que habitamos en este planeta, tenemos una percepción del mundo que nos rodea, una percepción de la sociedad, una percepción de los gobiernos, de los países, de los territorios, de los reinos en lo natural, que muchas veces usamos para comparar el reino de Dios, o que usamos como una base para tratar de entender el reino de Dios. El reino de Dios es un reino sobrenatural. Jesucristo, la noche que fue apresado, cuando él estaba siendo interrogado por Poncio Pilato, eso sucedió exactamente en ese evento, Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Amén. Lo que él está diciendo es que el reino del que él procede es un reino que no pertenece a esta esfera sobrenatural, domina sobre esta esfera natural, gobierna sobre esta esfera natural, pero es un reino que está por encima de esta esfera natural. Jesucristo dijo: mi reino no pertenece a este mundo. De eso estamos hablando, de un reino sobrenatural, un reino que está por encima de este mundo natural en el que usted y yo vivimos. Un reino de recursos ilimitados. Diga: recursos ilimitados. Como nosotros usamos nuestra percepción de lo natural para tratar de describir o comprender el mundo espiritual, muchas veces tratamos de imponerle al mundo sobrenatural las limitaciones propias del mundo natural, y eso no funciona así. El reino de Dios es un reino de recursos ilimitados. Usted y yo vivimos en un mundo natural que tiene recursos limitados, pero el reino de Dios es un reino que tiene recursos ilimitados, y no solamente tiene recursos ilimitados, tiene recursos disponibles y accesibles para cada uno de nosotros, que por medio de la fe y de la oración nos acercamos a Dios, porque el verso está hablando acerca de aquellos que le buscan, los cuales, por cierto, Dios los recompensa. ¿Con qué los recompensa? ¿Con lo que este mundo natural ofrece? No, Dios no se limita a eso. Dios tiene lo sobrenatural para galardonar o recompensar a aquellos que le buscan diligentemente. Sabemos que nuestro Padre es Señor del cielo y la tierra. Sabemos que el mundo natural y que aún el universo le pertenecen a Dios. En un salmo la Biblia dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el mundo natural y todo lo que hay en el universo le pertenecen a él, pero él vive, escuche esto, él vive y gobierna desde una plataforma sobrenatural. Desde una plataforma sobrenatural. Es tan superior la plataforma sobrenatural de Dios en comparación con la natural del hombre, que la Biblia dice que el círculo de la tierra es el estrado de los pies de nuestro Dios. Así que hay algunas imágenes en las escrituras que tratan en alguna forma de poner al alcance de nuestra comprensión humana la grandeza, la majestad, el poder de nuestro Padre Celestial y de su reino. Cuando hablamos del reino de Dios,
estamos hablando de un reino sobrenatural. Y cuando hablamos de Dios, también estamos hablando de un Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios gobierna y Dios vive desde una plataforma sobrenatural. Ahora escuche esto. Nunca ha sido la voluntad de Dios que sus hijos vivan limitados por los recursos naturales. Y cuando digo recursos naturales no me refiero a la naturaleza simplemente, sino a las limitaciones propias del mundo en el que nos encontramos, restricciones propias que este mundo en oposición a Dios le presenta a los hijos de Dios. Nunca ha sido la voluntad de Dios que su pueblo esté distante de lo sobrenatural, de su presencia y de lo sobrenatural de su poder. Su amor y su gracia hacen disponible, diga disponible, no lo escuché, diga disponible. Su amor y su gracia hacen disponible para nosotros todo lo que su reino posee. Tanto así que ahora, como hijos de Dios, usted y yo somos llamados herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si usted va a creer la Biblia, si usted va a creer la palabra y lo que la palabra de Dios dice, usted tiene que creer la Biblia como la Biblia habla. Si usted y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, esto significa que esos recursos sobrenaturales del reino de Dios también nos pertenecen de manera legal a los hijos de Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a nuestro Señor por eso? Ahora, como el reino sobrenatural de Dios y los recursos sobrenaturales de ese reino están disponibles para nosotros, sus hijos, por causa del amor y la gracia de Dios, la palabra siempre, el Espíritu Santo a través de la palabra siempre trata de enseñarnos cómo es que podemos accesar a esos recursos, cómo es que podemos accesar a ese reino. Recuerde que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe echando mano de la vida eterna. Pero ¿cómo tú puedes echar mano de la vida eterna si tú crees que la vida eterna es hasta después de que tú te mueras o de que Cristo venga? De ninguna forma puedes pelear una buena batalla de la fe echando mano de la vida eterna, creyendo que la vida eterna empieza o la vida eterna compende desde el momento en el que tú partes a la presencia de Dios. No, lo que Pablo está diciendo es que usted y yo hoy, como hijos de Dios, tenemos acceso a la eternidad, tenemos acceso al reino de Dios y podemos accesar a ese reino para beneficiarnos aquí en la tierra, no de una manera egoísta, sino para cumplir con el propósito y la misión de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe echando mano de ¿qué? De la vida eterna, es decir, echando mano de los recursos sobrenaturales que el reino de Dios tiene para ti, que son o te pertenecen de manera legal y que están en el reino de Dios. Puedes echar mano de la vida eterna. Yo me imagino algunas veces cuando leo la Biblia, me imagino la escena de Timoteo metiendo la mano en este mundo natural para tomar de los recursos que ese reino sobrenatural de Dios tiene y que lo pueden ayudar a él aquí en la tierra a cumplir con el propósito y el diseño de Dios. Es un reino sobrenatural. Es un reino con recursos ilimitados. Es un reino que usted y yo podemos experimentar en esta vida. Y Hebreos 11:6 nos enseña algunas verdades muy importantes acerca de cómo usted y yo podemos accesar a ese reino, cómo usted y yo podemos accesar a lo sobrenatural, cómo usted y yo podemos accesar a los recursos ilimitados del Señor. Hay que romper, y esa es una de las funciones de la palabra, algunas limitaciones, muchas veces razonamientos, argumentos, paradigmas que hay en nuestra mente en relación a este reino y a cómo usted y yo podemos accesar. Y la palabra nos ayuda a que nosotros podamos desprendernos, liberarnos de todas esas cosas para poder creer y para poder hacer y obtener lo que la palabra de Dios dice que es nuestro. Por eso repito, Hebreos 11:6 nos enseña algunas verdades muy valiosas que usted y yo debemos conocer a fin de poder entender cómo accesar a eso sobrenatural que Dios tiene.
Vamos a leer nuevamente el verso, por favor, para que esté fresco en nuestra mente y en nuestro corazón mientras lo desarrollamos. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. En primer lugar, debemos saber, usted tiene que saber, escuche esto, que Dios se siente profundamente complacido con aquellas personas que lo buscan con fe. Porque si usted lee Hebreos 11:6, comienza con una frase aparentemente una connotación negativa: sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede usar ese texto hasta para sentir condenación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ese verso no solamente dice, es como un calcetín que usted voltea de un lado y luego lo voltea del otro. Cuando usted lee ese verso tal y cual está escrito, usted lee: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si usted lo voltea, usted lee que con fe es posible. ¿Es posible qué? Agradar a Dios. Es la otra cara, es la contraparte. Está implícito y se sobreentiende que si sin fe es imposible agradar a Dios, entonces eso quiere decir que con fe yo puedo agradar a Dios. Ahora, esa palabra agradar ahí es importante, no es cualquier palabra. Dios se siente profundamente complacido con aquellas personas que le buscan con fe. Esa es la clase de palabra, esa es la clase de sentimiento, esa complacencia de Dios es la clase de sentimiento que nuestro Padre Celestial sintió aquel día que Jesucristo fue bautizado. Y la Biblia dice que que los cielos se abrieron, que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en una forma como de paloma, y que se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. En otras palabras, este es mi Hijo amado de quien yo me agrado. Este es mi Hijo amado de quien yo me complazco. Este es mi Hijo amado con quien estoy profundamente complacido. Así que esa emoción que Dios siente de complacencia con una persona, Dios no solamente la sintió con su Hijo, sino la siente con todos sus hijos que se acercan a Él con fe. Diga: con fe. Dios se siente complacido, a Dios le agrada la gente que ora con fe. A Dios le agrada la gente que ora con fe, se siente complacido hacia ellos. Yo quiero decirle algo: cuando Dios se siente complacido hacia alguien, Él no se queda quieto. Por eso ese verso termina diciendo que Él es galardonador. Es decir, cuando Dios se siente complacido con alguien, el resultado es que lo recompensa o lo galardona de alguna forma. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, este verso dice que el Señor le abre la puerta de lo sobrenatural, porque todo lo que Dios hace es sobrenatural. No hay forma que Dios intervenga en esta tierra sin que eso que Dios hizo sea sobrenatural, aunque parezca natural. Aquella noche que al rey Asuero se le fue el sueño. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Mire, si usted no ha leído el libro de Esther, léalo, lo lee en 15 o 20 minutos y es un libro fascinante. Sin que se mencione directamente a Dios, muestra la obra sobrenatural de Dios de una manera muy especial. Aquella noche que se le fue el sueño al rey Asuero, y entonces mandó traer el libro de las memorias. Dijo: bueno, no tengo sueño, tráiganme el libro donde se escriben todas las cosas que suceden en el reino, importantes, trascendentales, y léanme a ver si me da sueño. Al mismo tiempo, un hombre llamado Amán estaba planeando asesinar, pedir la cabeza de un hombre judío que amaba a Dios, llamado Mardoqueo, y había organizado todo de tal forma, no solamente para acabar con la vida de Mardoqueo, sino también con matar a todos los judíos que vivían en ese tiempo en Babilonia, que habían sido transportados, que habían sido trasladados en Babilonia.
Era un hombre malo, era un hombre que representa a Satanás, inclusive Amán en la Biblia. Y esa noche que se le fue el sueño al rey Asuero, le trajeron las memorias de el reino, y entonces se leyó, estaba escrito ahí el día cuando ese Mardoqueo judío que amaba a Dios testificó acerca de unos eunucos del reino que estaban conspirando para matar al rey. Y entonces, por causa de que Mardoqueo se dio cuenta de que querían matar al rey y lo denunció, el asunto se investigó, los eunucos fueron hallados culpables y fueron colgados, y el rey libró su vida de un atentado. Pero nunca se hizo nada. Inclusive cuando al rey le están leyendo las memorias del reino y le mencionan la historia, cuando Mardoqueo denuncia a esta gente que quería atentar contra la vida del rey, el rey pregunta: oigan, ¿y qué hicimos con ese judío Mardoqueo? ¿Qué recompensa tuvo? ¿Qué le dimos algún tipo de remuneración económica? ¿Qué hicimos? Y entonces la gente que estaba leyendo ahí dice: rey, no hicimos absolutamente nada. O sea, él denunció el asunto, se halló que fue cierto, en alguna forma Mardoqueo salvó la vida del rey, pero no hicimos absolutamente nada para recompensarlo. Y el rey se quedó pensando y dijo: bueno, algo se me va a ocurrir para recompensarlo. Al mismo tiempo que eso sucedía, Amán, el malvado Amán, gloria a Dios, lo tengo así, todo emocionado, gloria a Dios, mandó construir en el patio de su casa una horca para colgar ahí a Mardoqueo. Y entonces él planeaba ir ese día por la mañana, después de esa noche donde al rey se le fue el sueño, pensaba ir donde el rey para pedir que le concediera poder matar a Mardoqueo en esa horca. ¿Sabe por qué lo quería matar? Porque Amán había sido engrandecido por el rey y comenzó a escalar posiciones en el reino. Se convirtió en un personaje muy importante. Todo el mundo le rendía pleitesía, pero cuando él entraba al palacio y Mardoqueo estaba ahí, todos se arrodillaban y Mardoqueo se quedaba de pie, porque a él su fe, sus convicciones no le permitían arrodillarse delante de un hombre, porque él solamente se arrodillaba y adoraba a Dios. Todo esto estaba sucediendo al mismo tiempo. El rey está oyendo la historia de cómo Mardoqueo le salvó la vida, y Amán está construyendo una horca para matar a Mardoqueo en el patio de su casa. Por la mañana el rey está todavía planificando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Amán, recuerde, ya era una persona de mucha confianza para el rey, y el rey está ahí: ¿qué voy a hacer para recompensar a Mardoqueo? Recuerde que Amán viene donde el rey para pedirle que lo deje colgar a Mardoqueo en la horca. Y entonces cuando Amán llega, el rey dice: ¿quién está por ahí en el patio? Los sirvientes dijeron: es Amán, díganle que pase, tengo que hablar con él. Y antes de que Amán dijera cualquier palabra, el rey le dijo: espérate tantito, yo tengo algo que decirte. Dime una cosa, ¿qué tú crees que se tiene que hacer con el hombre al que el rey quiere honrar? ¿Qué tú crees que se deba hacer con aquella persona que el rey lo quiere honrar? Y entonces Mardoqueo piensa dentro de él: ¿y a quién va a querer honrar el rey más que a mí? Ve el orgullo de este hombre. ¿A quién? Amán pensó: ¿a quién va a querer honrar el rey más que a mí? Entonces Amán dice: esta es mi oportunidad. Dice: Señor, mi rey, a aquella persona a la cual el rey desea la honra, se le vista con el vestido real del rey, se le ponga la corona del rey, se le monte en el caballo real del rey, y un personaje importante de la aristocracia del reino lleve a ese personaje por todas las plazas de la ciudad diciendo: así se hará con el hombre cuya honra desea el rey. Y el rey dice: ¡ay, le diste en el blanco! Y le dice: bueno, veías eso con el judío Mardoqueo. La Biblia dice que Amán se demudó su semblante, se puso pálido, se puso frío, pero no podía negarse a la orden del rey. Así que todo lleno de vergüenza, porque el diablo avergüenza a los que quieren tu destrucción, aleluya. Fue con toda la rabia del mundo, mandó que le pusieran el mejor vestido del rey a Mardoqueo, le pusieran la corona en la cabeza, lo montaran en el mejor caballo del rey, y el rey le dijo: tú eres el que lo vas a pregonar y el que lo vas a llevar. Y Amán va avergonzado gritando: así se hará con la persona cuya honra desea el rey. ¿Sabe que en esa horca que construyó Amán,
¿Quién murió? El mismo Amán. Cuando el rey se enteró, porque Esther se involucró ahí de lo que este Amán quería hacer con todos los judíos, le contaron que había hecho una horca para Mardoqueo, y el rey dijo: bueno, en esa horca cuélguenlo a él. Ahora usted me dice, todo eso pasó en lo natural, pero ¿quién estaba detrás? En lo sobrenatural, obrando para que todas las cosas sucedieran exactamente como Dios quería. Todo por causa de que ahí había un hombre y una mujer de fe. Alguien dice amén a eso. Que oraban a Dios con fe y que buscaban a Dios con fe, y Dios no permitió que ellos fueran avergonzados. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué Dios lo hizo? Porque Dios se siente complacido con aquellas personas que le buscan en fe, y Dios no va a permitir que sean avergonzados. Aleluya. Cuando Dios se siente complacido con alguien, lo sobrenatural va a comenzar a operar en su vida. Gloria a Dios. Favor sobrenatural, gracia sobrenatural, prosperidad sobrenatural, milagros sobrenaturales, sanidad sobrenatural, porque Dios es un Dios que galardona, que recompensa a aquellos que lo agradan con oración y fe. Den un aplauso a mi Jesús. Aleluya. Segunda de Samuel capítulo 22 versos 19 al 20 dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó del lugar y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo dije, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Iglesia, sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe tú puedes agradar a tu Dios. Aleluya. Para que los galardones de Dios, las recompensas de Dios sean sobre ti. Dios se siente complacido con la gente que le busca con fe y le abre las puertas de lo sobrenatural a estas personas que le causan deleite. A eso la Biblia le llama un galardón o una recompensa. Escuche bien esto: el acceso a lo sobrenatural del reino de Dios es la recompensa de quienes buscan al Señor con fe. Esa es la matemática. Dios le abre la puerta de lo sobrenatural como una recompensa a aquellos que lo buscan con fe. El Señor nunca se deleita en la queja, nunca se deleita en la incredulidad. No se complace de quienes dudan de su poder y de su amor. Aunque Dios ama a toda la gente del mundo, Él se manifiesta especialmente y favorablemente con aquellos que creen en Él con todo su corazón y lo buscan constantemente. Así que a Dios le agrada tu fe, a Dios lo complace tu fe. Dios siente deleite de aquellos que creen en Él con todo su corazón. Ahora, lo segundo que yo entiendo a través de esta escritura, lo segundo que me enseña esta escritura es que la fe y la oración se complementan para tocar el corazón de Dios. ¿Cuántos aquí quieren tocar el corazón de Dios? Oiga, tocar su corazón, sentir gloria a Dios, como tu oración y tu fe conmovieron el corazón de mi Señor al grado de que Él no pudo resistirse a hacer algo a favor de ti. Gloria al Señor. Aquellos que saben tocar el corazón de Dios van a ser los receptores de los milagros del cielo, del favor sobrenatural de Dios y del poder milagroso de nuestro Padre Celestial. Eso está a lo largo y ancho de toda la Biblia. Ahora, la fe, repito, y la oración se complementan, se unen, trabajan en equipo para tocar el corazón de Dios. Porque cuando usted lee Hebreos 11:6 y escuche, el 95% de las veces que yo escucho este verso, el énfasis es la fe. Pero ese verso no solamente habla de fe, habla también de oración. Diga oración. Pastor, pero en ningún lugar del verso se menciona la palabra oración, pero indirectamente se menciona, y hay dos frases en ese pasaje que lo demuestran. El primero de ellos, si me puedes poner el verso en la pantalla, por favor. El primero de ellos es: el que se acerca a Dios
es necesario que el que se acerca a Dios, diga conmigo, el que se acerca a Dios. Una pregunta: ¿cómo tú te acercas a Dios? En oración. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la herramienta a través de la cual tú te relacionas con Dios y tú te acercas a Dios? Es la oración. Aunque no se menciona la palabra oración, es evidente que el verso no solamente está hablando de fe, sino también de oración, porque es necesario que el que se acerca a Dios, cuando yo oro, yo me acerco a Dios. Cuando yo oro, estoy buscando a Dios. Por eso la Biblia dice también al final, y esa es la segunda frase que demuestra que también estamos hablando de oración, y es: de los que le buscan. Diga: de los que le buscan. ¿Cómo usted y yo buscamos a Dios? En oración. Porque Dios, el reino de Dios, como decíamos al principio, está por encima de este mundo natural. Aunque Él es Señor y dueño de este mundo natural, Él vive y gobierna desde el mundo sobrenatural. Así que cuando yo me acerco a Dios y cuando yo busco a Dios, lo que estoy haciendo es que estoy orando. O es a través de la oración que yo estoy realizando esta labor. Así que el verso no solamente habla de fe, sino habla también de ¿qué? Habla también de ¿qué? De oración. Orar es acercarnos a Dios. Orar es buscar a Dios. Ambas cosas señalan a la oración. Eso indica algo entonces, que como dice el verso, usted y yo no podemos agradar a Dios sin fe, pero tampoco podemos agradar a Dios sin orar. Pastor, ¿en dónde dice? Ahí mismo. Porque recuerde, estamos hablando no solo de fe, sino de fe y oración. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin oración es imposible, porque finalmente la oración es el vehículo de la fe, el transporte de la fe. Es la cápsula que contiene la fe. Gloria al Señor. Estas cosas se complementan. Y usted y yo podemos tratar de acercarnos a Dios con dudas y con temor. Y hay millones y millones de personas alrededor del mundo que se acercan a Dios de esta manera. Ni siquiera están convencidos que Dios exista realmente, pero por si pega, dicen: Dios mío, ayúdame. Ay, Dios mío. Ay, Diosito. Pero sus oraciones no tienen fe. En realidad ellos no están seguros, no están convencidos si en verdad este ser existe. Por eso muchas veces, aunque la gente ora, no sucede nada. ¿Por qué? Porque es la oración con fe la que agrada a Dios. Es la oración con fe la que Dios recompensa. Usted pudiera decir: pero es que el mundo tiene tanta necesidad. Sí, usted no lee en la Biblia que Dios se mueve por necesidad. Dios se mueve por fe. Alguien dice: ¿y por qué Dios no ayuda a esta persona que está en necesidad? Bueno, esa persona puede creer. ¿Alguien dice amén? Y cuando crea, Dios se mueve, porque la necesidad en sí misma no mueve a Dios sino la fe. Usted y yo debemos orar con fe. Debemos orar creyendo que Dios es quien dice en su palabra que Él es, y que Él hace todo lo que su palabra dice que hará también. La oración y la fe se complementan, se unen para tocar el corazón de Dios y para que Dios haga algo a favor. Yo quiero que leamos una historia muy poderosa en Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 14. Acompáñeme. Segunda de Crónicas, capítulo 14, en el verso 8. La historia de un rey, un muy buen rey, un rey importante de la historia judía, llamado Asa. La palabra de Dios dice en el verso 8: tuvo también, Segunda de Crónicas 14:8, Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Sin duda, Asa tenía un gran ejército. Amén. Amén. 580,000 personas. Un gran ejército. El poderío militar no era cualquier cosa. Y sin embargo, siempre
hay alguien más grande que tú. Para un ejército siempre hay otro ejército más grande, gloria a Dios. Y sucede en el verso 9: y salió contra ellos, escuche esto, Sera, etíope, con un ejército ¿de cuántos? De 1.000.000. Usted puede imaginar eso, mi hermano. 1.000.000 de hombres y además 300 carros, y vino hasta Maresa. Usted puede imaginarse un ejército de 1.000.000 de personas regados en una gran explanada gigantesca. Usted vería gente hasta donde le alcanza la vista. Es una cantidad impresionante de personas. Así que el ejército de Sera era sin duda un ejército mucho más grande y mucho más poderoso que el ejército de Asa. Era prácticamente el doble de tamaño, el doble de poderío, el doble de personas. Y escuche bien, vuelvo a leer el verso 9: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Hay un verso en la Biblia que dice que quien que está saliendo contra un ejército con 10.000, cuando el que viene contra él tiene 20.000, no sé, mejor se sienta y calcula si podrá hacerle frente con 10.000 aquel que viene contra él con 20.000. Eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿quién no mejor se siente y calcula si puede? Y si ve que no puede, pues mejor busca otra forma de arreglar la situación. Dice: manda mensajeros de paz o algo. Bueno, lo que sucedió aquí es esto, escuche. Entonces, verso 10: salió Asa contra él. Esto me impactó. Yo estaba leyendo este verso por la mañana y me impactó. Entonces salió Asa contra él y ordenaron, escuche, la batalla. Ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Pero una pregunta: ¿qué le pasa a Asa? Diga, ¿qué le pasa a Asa? Fue y se puso con todo su ejército en orden de batalla en el valle. Usted no ve en ningún momento que el hombre tenga ningún temor. Usted no ve en ningún momento que él esté amedrentado, que esté asustado, o siquiera que esté considerando, como dijo nuestro Señor Jesucristo, si podrá hacer frente con 580.000 al que viene contra él con un ejército de 1.000.000 y 300 carros. El tipo se pone en orden de batalla por su ejército. Y yo estoy pensando: ¿dónde tanta confianza? ¿De dónde tanta seguridad? ¿Cuál es, Asa, tu estrategia? ¿Por qué estás tan confiado? ¿Por qué estás tan seguro? ¿Por qué organizas el ejército? ¿Por qué estás ahora en posición de batalla? ¿Qué es lo que estás planeando? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la fórmula? Y entonces leemos en el verso siguiente la razón por la cual Asa estaba tan confiado. Verso 11: y clamó Asa a Jehová su Dios. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios, aleluya. Y clamó, diga, y clamó Asa a Jehová su Dios. Y escuche, estamos hablando de una oración con fe. No estamos hablando de quejarse o desesperarse o de frustrarse o de lamentarse o de llenarse de conmiseración. Pobre de mí, voy a morir, un ejército de 1.000.000 viene contra mí. No, estamos hablando acerca de cómo un hombre se pone en la posición de la batalla totalmente decidido, gloria a Dios. ¿A qué? A ganar con su ejército al otro ejército. No, totalmente decidido a confiar en Dios. Y entonces vea lo que dice: clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, escuche: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca contra ti el hombre. Den un aplauso a mi Señor, por favor. Es impresionante, pero si lo pensamos bien, la estrategia de Asa era orar. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo este nivel de confianza acerca de un conflicto, de un problema, de una necesidad, donde usted dijo: mi estrategia es orar,
mi estrategia es creer en Dios y orar y confiar en que Él me va a ayudar. Esa fue la estrategia de este rey. Su estrategia fue orar. Y cuando ya estaban todos listos y el ejército estaba con la espada empuñada y la lanza y el escudo y todo, esperando a que Asa dijera: ¡vamos! El tipo lo que hizo fue levantar las manos. Los soldados se miraron unos a otros y el hombre comenzó a orar en el medio del campo de la batalla, frente a su ejército y frente al ejército que venía contra él. Pero una oración de fe, diga una oración de fe. No levantó las manos y dijo: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué no me mandaste un ejército de 200,000? ¿Por qué no me mandaste un ejército? ¿Por qué no fue un ejército de 500,000 el que vino contra mí? Entonces estaríamos parejos. Porque cuando usted está parejo, entonces no es sobrenatural. Cuando usted tiene posibilidad de ganar en sus fuerzas, eso es natural, no es sobrenatural. Cuando son 50 contra 50, eso es natural, no es sobrenatural. Porque técnicamente hay 50% de probabilidad de que usted gane y 50% de probabilidad de que usted pierda. Pero en este caso había 100% de probabilidad en lo natural de que Asa perdiera. Y sin embargo el hombre, yo me imagino, recuerde, yo siempre le platico que cuando yo leo estas cosas me las imagino como película. Yo estoy así. Yo me imagino a Asa levantando las manos y orando. Y es probable que gente en su propio ejército haya dicho: este es el momento de pelear. Estamos listos. Tenemos miedito, pero... Y el hombre está orando. Y está orando una oración de fe. Y está orando y dice: en ti nos apoyamos. Y dice: en ti, diga en ti, diga fuerte: en ti nos apoyamos. Y escuche: y en tu nombre venimos contra este ejército. Ahora, verso 12. Escuché lo que pasó. Y Jehová deshizo, diga deshizo. Me gusta cuando el Espíritu Santo usa una de esas palabras que no dejan lugar a duda de que fue una paliza. Gloria a Dios. Diga deshizo, desbarató, destruyó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los ejércitos. Gloria a Dios. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios? Aleluya. Ahora, y entonces dice: cuando los etíopes huyen, Asa y el pueblo que con él estaba, entonces Asa dijo: ahora sí, sobre de ellos, gloria a Dios. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron, oiga la palabra otra vez, deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y no solamente eso, les tomaron muy grande botín. ¿Sabe usted lo que significa que les tomaron muy grande botín? Que cuando toda esa gente estaba ahí tirada en el campo, empezaron a sacarles las joyas y todas las cosas ahí. Ellos ya no las iban a necesitar y venían con gran botín. No solamente Dios les dio victoria, sino que también Dios les dio en el proceso riquezas y bendición. Denle un aplauso a mi Jesús, por favor. Ahora, si usted me dice que esto es natural, no estamos entendiendo el punto. Esto es, diga, completamente sobrenatural. Y de eso es de lo que estamos hablando. Porque esta oración llena de fe, en un momento sí de necesidad, pero una oración de fe, fue lo que desató el poder sobrenatural de Dios a favor de Asa y a favor del ejército y a favor de la nación. Él creyó que el Señor podía darles la victoria, oró con fe, y entonces el poder sobrenatural de Dios se manifestó para darles una gran victoria. ¿Usted se acuerda la historia también de Josafat? Ese día Dios dijo: miren, ustedes ni se preocupen porque no van a tener ni siquiera que pelear.
no vamos a tener que pelear, no. Y Josafat puso a los levitas a cantar y a tocar instrumentos. Y vea qué interesante. Por una parte vemos al rey Asa, que en el momento de la batalla está orando. El otro rey en el momento de la batalla está cantando. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban adorando al Señor, de repente Dios hizo algo. ¿Cómo lo hizo? Yo no lo sé. Pero el ejército que venía contra Josafat dice que se turbó y comenzaron a atacarse los unos a los otros y se mataron entre ellos mismos. Ese día el ejército no tuvo ni que pelear. Y entonces cuando se acabaron de matar, cuando ellos estaban así como ya, cuando se acabaron de matar, entonces se acercaron y ¿sabe qué hicieron? Recogieron el botín. Gloria a Dios, denle un aplauso a mi Jesús. Yo puedo imaginar, hablando acerca de cómo la fe y la oración se complementan para tocar el corazón de Dios, yo puedo imaginar la fe como la pólvora de una bala de cañón. Como la pólvora de una bala de cañón. Y a la oración como la bala misma. Mire, usted puede tener una bala, pero si no tiene pólvora, no sirve para nada. Si una bala está metida dentro de un cañón, pero no hay pólvora, no hay fuerza para que la bala pueda ser impulsada hacia el lugar de su destino. Entonces la bala en sí misma, aunque está diseñada con ese fin de destrucción, con ese fin de hacer daño, si no tiene pólvora, pues no tiene efectividad, no tiene poder. ¿Sabe qué es lo triste que ha estado pasando muchas veces con la iglesia de este tiempo? Que tenemos balas sin pólvora, que tenemos oración pero no hay fe, y que la gente ora, pero la gente ora por cumplir, la gente ora por un compromiso, la gente ora para no sentir que su conciencia le dice: oye, no oras. El pastor dijo que teníamos que orar y no has orado. Y entonces la gente, en vez de entender que la oración es un recurso, no es un fin. La oración es un medio para lograr un fin. Tú no vas detrás del medio, tú vas detrás del fin, y la oración es el medio. Cuando tú oras, sabes que esa oración es el medio para que tú puedas llegar a ese fin, a ese deseo, a ese milagro, a esa victoria o a ese avance. Entonces, si nosotros no tenemos fe, si nosotros no hacemos uso de la fe, si nosotros no añadimos a la oración fe y comenzamos a orar con fe, Jesucristo lo dijo de esta manera, que cualquiera cosa que pidiéramos orando y creyéramos que sucedería, iba a acontecer. Dice: cualquier cosa que tú pidas creyendo, sucederá. Jesucristo también dijo: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho. Diga: será hecho lo que dice. Ese será hecho, ese creyer en su corazón, es fe que está dándole a la oración el poder que se necesita para lograr su objetivo. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. Esa fe es la pólvora que le da poder explosivo, que le da impulso a la oración, para que entonces esa bala llamada oración pueda llegar perfectamente al punto que está buscando. Por eso es que no podemos creer que la oración es el fin y pensar que simplemente por orar y por cumplir con el requisito religioso eso es suficiente. No, la oración es un medio, es una herramienta, es un recurso. Lo importante es qué la oración consigue, qué la oración logra, qué la oración busca, y entonces mantener nuestra visión y mantener nuestro enfoque y mantener nuestra fe en la dirección de lo que estamos persiguiendo y de lo que estamos buscando que cambie, o de lo que estamos buscando que se solucione, o que lo que sea, para que entonces la oración que nosotros hacemos tenga el ingrediente explosivo que se llama fe. La oración y la fe se tienen que complementar. La oración y la fe trabajan juntas. La bala no puede llegar a su destino sin el poder de la pólvora, del mismo modo que nuestras oraciones no pueden tocar el corazón de Dios sin el poder de la fe. Dile a tu hermano: no ores por orar.
ora con propósito, ora con un objetivo, ora con fe. Cuando hablamos de accesar a lo sobrenatural de Dios, debemos saber que la oración y la fe trabajan en equipo. Y tercero, mi último punto. La Biblia dice al final del verso que Dios es galardonador de los que le buscan. Y una traducción dice galardonador de los que le buscan diligentemente. Esto nos enseña que las recompensas de Dios, los galardones de Dios, son lo sobrenatural obrando a favor tuyo. Esos son los galardones de Dios. Repito, nada que Dios haga en la tierra, ninguna intervención de Dios en la tierra será sobrenatural, será natural, será sobrenatural. Será sobrenatural. La ciencia médica, por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él nunca estuvo limitado por el mundo natural. Y venía un leproso donde Él, y recuerde que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo la lepra era una enfermedad incurable. Cuando un leproso se acercaba donde nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo imponía manos sobre él, recuerde siempre, en el 90 y pico % de los casos, la gente que fue sanada tenía fe para ser sanada. Actuó en fe, dio un paso en fe, caminó en fe, creyó. Un leproso dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. En otras palabras, yo creo que puedes, pero no sé si quieres. Y Jesucristo dijo: quiero, sé sano. Y lo tocó. Y la Biblia dice que al instante, diga al instante, la lepra desapareció. ¿Qué significa eso? Lo sobrenatural se impuso sobre lo natural, porque siempre lo sobrenatural de Dios es más poderoso que lo natural de la tierra. Gloria a Dios. La enfermedad es real y el hombre estaba leproso en serio, pero cuando la oración de fe y el poder sobrenatural de Dios se unieron, el hombre recibió sanidad instantánea. Se sanó inmediatamente. Eso no es natural, eso es sobrenatural. Lázaro tenía 4 días de muerto, sepultado ya y todo. Nuestro Señor Jesucristo se paró al frente de la tumba y dijo: Lázaro, sal fuera. El hombre resucitó. Eso no es natural, eso es sobrenatural. ¿Cuántas cosas sobrenaturales Dios puede hacer y quiere hacer? Y tú y yo necesitamos que sean hechas, pero muchas veces nos limitamos porque no creemos que esas cosas todavía pueden suceder hoy. Y mi Biblia dice, mi hermano, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Tenemos que comenzar a creer por lo sobrenatural, porque lo sobrenatural está disponible para los hijos de Dios. Gracia sobrenatural, favor sobrenatural, prosperidad sobrenatural. Ya vimos lo del botín. Prosperidad sobrenatural, sanidad sobrenatural, milagros sobrenaturales son el galardón. Diga galardón. ¿Cuántos quieren ir detrás de los galardones de Dios? Aleluya. Salgamos de esa mentalidad de si Dios lo quiere hacer, Él lo va a hacer. No, ahí no dice que funciona de esa manera. El mismo Señor Jesucristo dijo: busca y hallarás, llama y se te abrirá. ¿Alguien dice amén? Porque todo aquel que pide, recibe. Él no dice lo que será, será. Y si Dios quiere me lo da. Y si no quiere no me lo da. Ay, qué comodidad. Esa es la excusa número 1 de aquellas personas que se conforman a vivir en lo natural cuando tienen acceso a lo sobrenatural. Nos inventamos una doctrina. Y mientras yo no vea una iglesia, soy pastor de esta iglesia y responsable de otras cuantas, pero mientras yo no vea a la iglesia en la dimensión y en el poder de la iglesia del libro de los Hechos, ¿alguien puede decir amén a eso? Yo no puedo estar conforme como pastor. Yo me puedo inventar una doctrina y decir: bueno, es que los milagros fueron de ese tiempo. Sí, esa doctrina se la inventaron para justificar la falta de poder en la iglesia de hoy, y la falta de milagros, y la falta de transformación en los hogares, y la falta de liberación, y la falta del poder de Dios en las reuniones y en lo sobrenatural. Entonces es más fácil yo
ahora a suscribirme a una doctrina que justifique mi mediocridad, para no buscar a Dios y para no creer a Dios por un mover de Dios poderoso en mi iglesia y en mi ciudad, que tanto mi ciudad necesita un mover sobrenatural de Dios. Mire, mi amado hermano, perdóneme, pero yo creo que mi ciudad lo que necesita no es un mejor gobierno, sino necesita una iglesia sobrenatural que se levante para establecer el reino de Dios y para predicar el evangelio con poder. Hace rato yo le preguntaba a la iglesia, ¿cuántas iglesias cristianas hay en la ciudad? Estaba yo viendo ahí un dato del INEGI que fue del 2010, y en el 2010 había 445 iglesias en la ciudad. Hace 10 años había casi 500 iglesias en la ciudad. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que hayamos 500? Digo, me imagino que hoy son mucho más. 10 años después probablemente hay el doble, no lo sé. Pero ¿cómo es posible que haya 500 iglesias en mi ciudad y mi ciudad no cambie? ¿Cómo es posible que haya 500 iglesias que creen en Jesús, que creen en el evangelio en mi ciudad, y que mi ciudad no sea impactada por el poder y el amor de Dios? ¿Sabe por qué? Porque lo que tenemos son 500 iglesias naturales. Ese es el problema. Tenemos muchas iglesias, pero naturales. Ahora, usted pudiera decir, uy, imagínese, pastor, si tuviéramos 500 iglesias sobrenaturales. No, mi amor. Imagínate si tuviéramos una iglesia sobrenatural, porque una iglesia sobrenatural sería suficiente para impactar una ciudad entera. No me diga que no, porque un solo hombre pudo impactar una nación. El apóstol Pablo impactó una nación. 120 hombres en el aposento alto lograron impactar toda una generación, caminando en lo sobrenatural y en el poder de Dios. Así que yo no necesito 500 iglesias, y tampoco soy responsable de 499 iglesias en esta ciudad, pero soy responsable de esta, una iglesia en la ciudad. Y yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que camine en lo sobrenatural de Dios, porque mi sociedad necesita una iglesia sobrenatural. Porque mi país necesita una iglesia sobrenatural que demuestre que Dios es real y que Dios no es un cuento de hadas. Alguien le puede dar la gloria a Dios. Mi ciudad necesita una iglesia que le demuestre que el Dios en el cual creemos, al cual adoramos y el cual predicamos, es un Dios de poder y no es un cuento, ni una leyenda, ni una mitología. Por eso yo no me puedo conformar. Por eso yo no me puedo simplemente, qué lindo, tenemos una iglesia linda, tenemos mucha gente, estamos muy a gusto, nos amamos y nos queremos. Uy, qué lindo. Yo no sé, pero yo no me puedo conformar con eso. Yo quiero ver el poder de Dios, yo quiero ver lo sobrenatural de Dios, yo quiero ver a Dios manifestándose en las reuniones y que la gente sea sana, y que los matrimonios en las reuniones se sanen, se perdonen y se levanten llenos del Espíritu Santo, y que nuestros jóvenes amen a Dios y comiencen a buscar a Dios antes que el pecado, y que la gente que está atada a vicios o lo que sea liberada. Yo quiero ver el ministerio de Jesús actuando con poder en este lugar, aleluya, y en mi país. Quiero ver a Cristo haciendo lo que Él sabe hacer y lo que a Él le gusta hacer. ¿Y por qué no lo hace, pastor? La culpa no la tiene Él, perdóneme, la culpa la tenemos nosotros. Porque no buscamos a Dios con fe, porque nos conformamos con tener una linda reunión dominical y nos vamos tranquilos con nuestra propia conciencia, ignorando que hay una generación que se está perdiendo porque no tenemos un poder para demostrar a Dios. ¿Por qué no levantas tus manos ahora? Cierra tus ojos y dices: Espíritu Santo, ayúdanos. Dile: ayúdanos, Espíritu Santo. Dile: Señor, que lo sobrenatural regrese a la iglesia. Gloria a Dios. Que el reino de Dios regrese. Que el reino de Dios llene una vez más la iglesia, y que la iglesia pueda caminar en esa dimensión sobrenatural que impacta al mundo, que impacta a la sociedad, que impacta a una generación. Aleluya. No me puedo conformar con las limitaciones de este mundo natural. Porque escuche bien, medite en esto, reflexione por favor. La fe no tendría razón de ser si no existiera un mundo sobrenatural más allá de nuestra vista. Y la oración tampoco tendría razón de ser si no existiera un Dios sobrenatural que mora en un reino invisible con quien podemos conectar y relacionarnos.
El que busca a Dios con fe será galardonado con los milagros de Dios. Yo dije que el que busca a Dios con fe será galardonado con los milagros de Dios. Aleluya. Por la fe entendemos, Hebreos 11:3, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y escuche la siguiente frase, por favor. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Diga conmigo, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto significa, si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, quiere decir que lo invisible es mayor que lo visible. Quiere decir que lo eterno está por encima de lo temporal y que lo sobrenatural es más poderoso que lo natural. Por eso, buscar a Dios y su reino con oración y fe es la puerta a un mundo sobrenatural que excede por mucho todo lo que usted y yo entendemos y conocemos. Todos los recursos sobrenaturales de mi Dios están disponibles como un galardonador a la gente, a la iglesia que busca a Dios con una oración de fe y de confianza que nace de sus promesas y de su fidelidad. Apláudale por favor al Padre en esta hora. Oh Señor, levante sus manos. Póngase de pie, más por favor, ayúdeme un momento. Póngase de pie, levante sus manos al Señor y dígale: Señor, yo quiero ser esa iglesia sobrenatural. Dígaselo. Dile: Señor, yo quiero ser esa iglesia sobrenatural. Aleluya. Yo quiero ser esa iglesia sobrenatural. Yo quiero ser ese creyente sobrenatural. Yo quiero ser ese hijo de Dios sobrenatural, Señor, que camina en esa dimensión espiritual que te trae gloria y que manifiesta tu amor y tu poder en esta tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos ser esa iglesia, Señor. Ayúdanos, guíanos, dirígenos. Te lo pido, Señor, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Apláudale por favor a mi Rey. Meditemos, reflexionemos, pero pongamos manos a la obra. Seamos gente de fe, seamos gente de oración y seremos gente de milagros. Les amo mucho, lo mejor está por llegar.